Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video de su curso de programación en C Sharp, en donde estaremos viendo dos temas muy importantes, tales como las variables y los tipos de datos. Vamos a comenzar viendo un poco acerca de qué son las variables. Las variables las podemos ver como en esta imagen, como si fueran representadas por una especie de caja que va a estar guardando nuestra información. De una manera más concreta, podemos decir que una variable es un espacio reservado en memoria que debe de cumplir con ciertas características tales como ser autodescriptivas y que no tengan ambigüedades. Al momento en que nosotros estamos definiendo nuestras variables, les vamos a asignar un nombre y ese nombre se tiene que describir cuál es la función que va a hacer. Por ejemplo, si nosotros estamos creando un sistema o un programa para el registro de empleados y vamos a tener una variable que va a guardar el total de todos esos registros, nosotros podemos definirla como total de empleados o total de registros, no solamente como un total, porque como dice una de las reglas para sus buenas prácticas, es que necesitan ser autodescriptivas, para que en un futuro que algún programador llegue a ver nuestro código debe de ser legible y entendible. Ahora bien, estas variables se escriben sin espacios y sin signos especiales. Por ejemplo, el signo de gato, de peso, el ampersand, y pues bueno, la manera en la cual nosotros definimos una variable es la siguiente. Si se fijan aquí tiene un guión bajo, pero no tiene un espacio, no tiene un signo especial, solamente es esto. ¿Y qué es lo que contiene cuando nosotros definimos una variable? Es el tipo de dato que le corresponde a esa variable y el nombre que tiene. Y cerramos con un punto y coma. Ahora bien, también existen las variables que se inicializan, tales como el ejemplo que estamos viendo a continuación, que es exactamente igual el tipo de dato que tiene, el nombre de la variable, pero ahora tiene dos cosas más, que es un operador de asignación y un dato que almacena por defecto. Esta variable que tenemos del lado izquierdo es una variable que viene vacía y que el usuario va a rellenar al momento en que se le pida. Por el lado derecho tenemos una variable que ya tiene un nombre por defecto. Ahora bien, para explicar los tipos de datos en este lenguaje de programación, nos vamos a basar en una pequeña tabla que tenemos aquí. Dentro de esta tabla tenemos cuatro columnas. Vamos a analizar la primera. La columna de categoría tiene cuatro elementos, que es enteros, flotantes, lógicos y otros. Vamos a ver para qué sirven estos tipos de datos o qué es lo que nos pueden ayudar a guardar dentro de nuestras variables. La parte de enteros solamente acepta números enteros, como lo dice su descripción. La parte de flotante acepta números enteros, pero que también tengan decimales. Los lógicos son aquellos que aceptan aspectos booleanos, ya sea solamente una respuesta falsa o verdadera, un sí o un no. La otra parte de otros es aquella que acepta tipos de datos alfanuméricos, tales como números y letras. Ahora bien, si vamos a la parte de descripción, nos damos cuenta que dentro de la parte de las filas de la parte de los enteros. Son muy similares la descripción, solamente lo único que varía es que el tipo de dato byte acepta números enteros pero sin signos, que quiere decir que no acepta negativos. Y por otra parte, los otros cuatro aceptan tanto como negativos como positivos, solamente que tienen una longitud. Esto es óptimo para el momento en que si nosotros estamos desarrollando no sé, una calculadora que sabemos que quizás no vamos a sumar tantos dígitos, entonces podemos variar y utilizar tipos de datos que no se alargue tanto nuestra longitud de almacenamiento y no estar desgastando tanto esa parte. Pero por otra parte, cuando utilizamos aspectos de contabilidad o de finanzas, pues podemos utilizar ya tipos de datos como int32 o int64. La parte de los flotantes es lo mismo, lo único que varía son aquellas longitudes que tienen dentro de ellos. Dentro de los valores booleanos, pues como les comentaba hace un momento, son muy eficaces cuando preguntamos, por decir, el sexo de una persona, que puede ser tanto como hombre o como para mujer, o el estado civil de una persona, casado o soltero. Cuando la respuesta va a ser una cosa u otra, es cuando utilizamos estos tipos de datos en C Sharp. Aquellos que son de números y letras, pues son aquellos que pueden almacenar tanto como, no sé,
cuando vamos a registrar una dirección, sabemos que nuestra dirección contiene, pues, la dirección tiene la calle, la colonia, el estado, pero también tiene el número que caracteriza nuestra casa o con la cual podemos ubicarla. Entonces podemos utilizar un tipo de dato como este. Si nos vamos a la documentación que está dentro de Google, podemos encontrar lo que les comentaba. Esta parte de los tipos de datos, si se fijan, la parte del tipo de dato byte, les decía que venía sin signo, que no aceptaba negativos. ¿A qué quiere referirse esto? Que solamente acepta números del 0 al 255. La parte de ese byte acepta números desde -128 hasta 127 y así podemos encontrar la longitud de cada uno de ellos. Pero ahora bien, cuando lo pongamos en la práctica es cuando lo comprenderemos de una mejor manera. Ahora bien, quiero que imaginemos lo siguiente. Nosotros tenemos que crear un pequeño programa que ese programa solicite el nombre del usuario y dos números para con ello realizar una suma. Para ello, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un análisis de lo que vamos a realizar. Lo que vamos a realizar es una suma, ¿verdad? Esta calculadora es un programa que lo puede utilizar cualquier persona la cantidad de veces que necesite. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con nuestro programa? Es que vamos a solicitar dos números como lo estamos ingresando aquí para obtener un resultado. Pero si se fijan, yo puedo ingresar un 3 y un 9 y obtener el número 12 como resultado. Pero también puedo ingresar 7 más 8 y obtendré un resultado diferente. Entonces, esto que estoy obteniendo aquí es una variable y los dos datos que le estoy pidiendo a mi usuario también son variables que yo voy a necesitar. Estas variables son de tipo numéricas. Vamos a comenzar definiendo nuestras variables. Para yo poder tener comentado mi código voy a utilizar un doble slash. Esto es para yo tener identificado qué es lo que estoy haciendo. Entonces coloco doble slash y le voy a poner definir variables. Dentro de ellos voy a tener una que es un string que va a ser el nombre porque es alfanumérico y voy a tener tres que van a ser de tipo entero. Estas tres va a ser mi número 1 que le voy a solicitar, el número 2 que le voy a solicitar al usuario y el resultado que yo voy a obtener. Si se fijan aquí no lo está marcando subrayado en verde, pero ¿por qué marca esto? Es porque todavía no los utilizamos. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue en este proceso? Lo que sigue es que vamos a solicitarle al usuario datos de entrada. ¿Qué es lo que le vamos a pedir primero? Vamos a hacer un console.write que le vamos a arrojar un letrero o un mensaje que diga ingrese su nombre por favor. Pero esto que nosotros vamos a hacer se va a almacenar en una cajita, como lo veíamos hace un momento en la teoría. Esa caja que va a estar almacenando el nombre va a ser la variable nombre y le vamos a decir a la consola que lea esa variable que le estamos asignando. Que siempre que el usuario ingrese esto, por ejemplo, yo le pido que arroje este letrero. Ingrese un nombre, por favor, Mauricio. Se cierra el programa. Puede ingresar otro nombre, Karina. Ingresa Karina y esto es algo que se va a ir almacenando conforme vaya pasando o los usuarios que lo vayan necesitando. Ahora bien, ¿qué otros datos de entrada necesitamos? Necesitamos pedirle al usuario los números que es N1 y N2. Favor de ingresar su primer número. Y vamos a asignarle la variable N1 y le vamos a decir igual console.readline. Pero si se fijan, aquí nos va a marcar un pequeño error. ¿A qué se debe esto? Que cuando nosotros estamos en nuestro Visual Studio, todo lo va a tomar como cadena, como alfanumérico, pero nosotros estamos declarando este tipo de dato como numérico, como entero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer una conversión. ¿Cómo lo realizamos? Con un convert.to y aquí vienen todos los tipos de datos que existen. Entonces lo vamos a convertir a un int16 y lo vamos a encerrar todo esto entre paréntesis. Y ahora sí, ya tenemos nuestro primer
número solicitado, y si se fijan para el segundo va a ser exactamente lo mismo, solamente lo único que vamos a cambiar es que vamos a cambiarle el letrero y en lugar de decir favor de ingresar su primer número, vamos a decirle favor de ingresar su segundo número. Vamos a dejar un pequeño espacio aquí para que no esté tan amontonado y la variable aquí va a cambiar. Aquí ya no va a ser n1, va a ser n2. De esta manera ya tenemos las variables definidas, los datos de entrada que le estamos solicitando al usuario y qué es lo que sigue. Cuando nosotros hacemos una suma, se le piden dos números al usuario indirectamente y al momento en que le da igual, arroja el resultado. Pero esto de qué manera se hace? Se arroja de la siguiente manera. Nosotros tenemos este proceso de asignación, que a esta variable que es resultado va a recibir la suma de la variable n1 más la suma de la variable n2. Y de esta manera ya tenemos que si el usuario nos dice mi nombre es Karina y si su nombre es Karina ingresa el número 7 y aquí ingresa el número 3, el resultado va a ser 7 más 3 igual 10. Ahora sí, necesitamos mostrar los datos de salida. ¿De qué manera los mostramos? Igual con un letrero que escriba lo siguiente. Va a escribir un letrero, pero con las variables que nosotros ya le ingresamos previamente. ¿De qué manera nosotros mostramos las variables en este letrero? Es de la siguiente manera. Nosotros podemos ingresar este letrero, señor o señora, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo de esta manera, vamos a colocar un 0, el señor o la señora, y la primera variable que va a ser con el número 0, el resultado de su suma es, y aquí ingresamos un 1. ¿Por qué lo empezamos a contar desde cero? Es porque en programación muchas veces se van a topar con casos similares en donde tenemos desde 0, 1, 2, 3. Aquí no empezamos a contar desde 1, siempre vamos a empezar a contar desde 0. ¿Y qué variable es esta que está aquí en ceros? Esta que está en 0 es el nombre que va a recibir. Y la que está en 1 es el resultado de la suma es, ¿cuál es? Es la variable resultado. Entonces, ya tenemos listo nuestro programa, solamente tenemos que darle una indicación para que se detenga con un console read key. Vamos a probarlo. Ahora bien, vamos a nosotros ingresar nuestro nombre, Mauricio, ingresar un número 2 más 6 y dice, señor Mauricio, el resultado de su suma es 8. Listo, ya quedó nuestro programa. Pero ahora vamos a imaginar otro escenario. Imaginemos que llega nuestro usuario, Karina, y ese usuario ingresa 2.3, ¡pum! Truena. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la cadena de entrada no tiene el formato correcto. Por eso la importancia y el contemplar los tipos de datos que nosotros vamos a utilizar. Si vamos a necesitar decimales, entonces es importante que nosotros lo declaremos como decimal. Y al declararlo como decimal, tenemos que convertirlo también a decimal. Y de esta manera, fíjense, ahora ya ingresamos un nombre y el nombre es Pedro. Y al momento de ingresar 2.4 más 2.7, se nos dice, señor Pedro, el resultado de su suma es 5.1. De igual manera, al momento en que nosotros estamos mostrando las variables, se puede hacer de la siguiente manera. Yo puedo mostrarlo así. La suma de, y aquí vamos a hacerlo con signo de más, esto se le llama concatenación. La suma de n1 más n2 es, y de esta manera quedaría, fíjense. Su nombre, Marcela, número 4 más 2. Y dice, la suma de 4 más 2 es 6. Aquí si se fijan está un poquito amontonado, pero solamente es por esto. Hay que dejar pequeños espacios para al momento en que nosotros estemos mostrando un letrero.
Otra cosa, si ustedes tratan de editar su código, dice que no se permiten cambios mientras se ejecuta el código. Entonces, tenemos que detenerlo. Tenemos que detenerlo y ya ahora sí podemos hacer los espacios que necesitábamos corregir. Incluso podemos agregar también el nombre del usuario. Por ejemplo, podemos agregar la variable nombre y concatenamos con el signo de más, damos el espacio que se necesita y ya de esta manera el letrero ya se ve un poquito más formal. Vamos a ingresar otro nombre, por ejemplo, otra vez Mauricio. Ingresar un número 2 más 5 y dice Mauricio, la suma de 2 más 5 es 7. Damos clic en el Enter y listo, ya quedaría de esta manera nuestro programa. Y de esta manera es que utilizamos nuestras variables y la importancia de los tipos de datos dependiendo de lo que deseamos realizar. Y pues bueno, si les gustó este video, quiero invitarlos a que les den like y que se suscriban y próximamente estaremos subiendo nuestro próximo video. Muchas gracias.